Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que bien en este jueves de Semana Santa. Esto lo estoy grabando el día jueves 6 de abril del 2023 a las 16:30 horas de la Argentina. Como te había prometido y espero poder cumplir, quería hablar en este video de lo que pasó el día viernes. O sea, mañana va a ser viernes. La idea es que cuando yo te envíe esto a la red, vos puedas verlo mañana a la mañana o en algún momento durante el día, porque lo voy a subir de noche, a la noche. Pero antes que nada, yo quería, esperando que esto no se me pase de 10 minutos o de 5, que era lo que yo me había propuesto en primera instancia, yo quisiera leerte un WhatsApp que nos envió a la Federación Interamericana de Juristas Cristianos, la doctora Elizabeth Delarios, o Elizabeth Delarios, una amiga mía guatemalteca. Dice: no importa si la historia es fiel, un jueves como hoy, nuestro Señor estaba a la víspera de su crucifixión, deseando que, si fuera posible, pasara de él esta copa, sufriendo lo indecible porque él sabía que su sacrificio era necesario, pero el dolor sería real. Yo pienso también en el sufrimiento de Dios Padre, siendo el Dios Todopoderoso, ver el sufrimiento de su Hijo único, crucificándose por una humanidad ingrata que sigue sin valorar su sufrimiento. Qué amor tan grande de Dios Padre y Dios Hijo hacia nosotros. No solo nos dio la salvación, nos dejó la puerta abierta a nuestro alcance, solo tenemos que alzar nuestra mirada y hablar con Él, en la seguridad que siempre, siempre responderá nuestras oraciones. Qué amor más grande e indescriptible. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Haznos, Señor, mejores personas entregadas a ti para servirte. Te amamos, Dios. Así termina el WhatsApp de Elizabeth. Así que muchas gracias, Elizabeth, por estas palabras tan sentidas. Y realmente comienza diciendo: no importa si la historia es fiel. Bueno, te cuento que en estos días estuve tratando de averiguar cosas que la verdad nunca me había tratado de preocupar en la Semana Santa, pero esta vez sí. Los relatos de los 4 evangelios no son exactamente iguales. Es decir, los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, parecieran indicar que la Pascua judía fue celebrada el viernes. Todo empezó y terminó el día viernes con la crucifixión de Jesús, pero en realidad, o sea, mejor dicho, los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, parecieran indicar que en realidad la crucifixión fue al día siguiente del día de la preparación para la Pascua, o de la Pascua en sí. Es decir, o sea, hay divergencias aún entre los evangelistas y aún entre los hermanos cristianos, porque en estos días estuve intercambiando opiniones con un pastor, amigo mío en Facebook, que me plantea que los días de la Pascua no eran cualquier día, sino que eran los días, el 14 del mes de Nisan, creo yo, que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, por eso lo que dice Elizabeth es muy lindo, porque no importa si la historia es así, tal cual. Hay divergencias, sí, no se puede negar, pero eso hace ver que la historia es real, de que no es una cosa copiada, no es una cosa inventada, sino que cada evangelista habló de acuerdo a la investigación propia que hizo. Y yo también quiero decirte que no importa si la Pascua era un día especial determinado o era un día que tenía que caer sí o sí en sábado, pero pareciera que los 4 evangelios, o sea, los sinópticos más el de Juan, son contestes en que la Pascua judía, en esa semana trágica en que crucificaron al Señor Jesús, fue el día viernes, y luego el día sábado él estuvo todo el día en la tumba para emerger a la vida al día siguiente. Entonces yo te quería decir en esta noche, o en esta mañana, o en este día, no sé cuándo vos vas a mirar el video, algunas cositas que me parecen muy interesantes. Primero que todo, que Jesús entregó su vida a la muerte en forma totalmente libre y voluntaria. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, a Jesús nadie lo obligó a ir a la cruz. Él fue porque quiso. Y lo hizo por amor, porque él sabía que algún día vos ibas a estar escuchando este video y probablemente nunca le hayas entregado tu vida a Jesús, pero quizás esta noche o durante este día lo puedas hacer. Pero Jesús entregó su vida en forma totalmente libre y voluntaria. Y acordate que en el huerto del Getsemaní, a los que lo vinieron a apresar con antorchas y palos y espadas, les dijo que si él quería podía pedirle al Padre Celestial que le enviara 12 legiones de ángeles, o no me acuerdo cuál era el número real de ángeles que él podía pedir, y que lo iban a defender y él no lo iban a llevar a la muerte. Así que él fue pura y exclusivamente de propia voluntad. Yo te quiero decir que muchas veces yo paso situaciones con la enfermedad que tengo, donde tengo miedo de morirme, realmente. Hay momentos donde me deprimo mucho y es como que me agarra medio miedo. Es realmente decir que yo voy a ofrecer mi vida de mí mismo porque quiero, que me voy a exponer a un sufrimiento seguro que él ya preveía, realmente es muy fuerte eso. Así que quiero decirte que Jesús fue a la muerte en forma totalmente voluntaria, libre y voluntaria. Otra cosa que quiero decirte es que Jesús fue sentenciado a muerte no habiendo cometido ningún delito digno de semejante condena. Es decir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 13 al 15, dice que entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, no solo que Jesús fue crucificado o condenado a muerte por ser siendo inocente, sino que lo que menos merecía era la pena de muerte. O sea, Jesús fue sentenciado a la pena máxima por una cosa que nunca cometió. Es decir, esto puede tomarse como una sentencia errónea, qué sé yo, pero realmente Jesús no había cometido no solo ningún delito, sino ningún delito digno de la condena a muerte. Y Jesús lo hizo igual, y él lo sabía y se quedó callado la boca y pudiendo evitar ser enviado a la muerte con semejante sufrimiento. Así que no solo que el proceso fue una vergüenza porque fue hecho de noche, los judíos lo enviaban generalmente, se lo enviaban a Pilato, que era el gobernante o el juez en ese momento el judío, y él se lo volvía a remitir porque los judíos, los hebreos, estando bajo el dominio de Roma, no podían imponer sus propias sanciones. Ellos tenían un Sanedrín, una Corte Suprema, pero esta Corte Suprema no tenía facultades para establecer una condena de pena de muerte a ningún reo. Tenían que pedirle permiso a Roma. Cuando Roma les daba ese permiso, ellos entonces sí, mejor dicho, Roma lo hacía como se lo tenía que pedir a Roma, y en el caso de Jesús fue así. Ahora, eso pasó el día viernes, cuando Pilato dice: bueno, yo no encuentro ningún delito, me lavo las manos, ustedes son los culpables, y ellos dijeron: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, otra cosa que yo te quiero decir, que una vez que terminó ese juicio aberrante, porque fue de noche, porque fue sin defensor, porque fue a gritos pedían que le librase a Barrabás, y encima que Jesús no hallaba ni siquiera un delito alguno que fuera de una pena mínima, lo condenaron a muerte no sé, porque sí. Dicen las Escrituras que antes de entregarlo a la crucifixión, Jesús fue azotado. El tipo de azote al que se refieren acá los evangelios se está refiriendo a un azote que se realizaba con un instrumento que se llama flagrum. El flagrum era una especie de látigo, supongamos una especie de palo de un palito de unos 30-40 centímetros, que tenía varias puntas, 4, 5, 6 puntas. Y esas puntas terminaban tenían atadas en el extremo
contrario a la mano, ¿no es cierto?, al mango, tenían tendrían atados trozos de metal o de huesos de animal. Entonces, los judíos tenían una ley que este tipo de castigos se limitaba a 40 azotes, porque lo que era más de eso podía llevar a la muerte, pero los soldados romanos eran unos brutos y le dieron a Jesús con todo. Así que Jesús fue azotado con este instrumento llamado flagrum, que tenía un palito al cual estaban adheridos 4, 5, 6 tiras de cuero, donde al final se les ataba un trozo de metal o de hueso de animal. Hoy estuve pateando un hueso de animal que estuvo en la calle. Realmente yo dije, lo voy a sacar de acá porque lo voy a agarrar con la goma del auto y me puede pinchar la goma. Y la verdad que parecía un huesito de esos que se le dan a los perritos, pero eso bien duro también. Bueno, el flagelo que esto significaba, de ahí probablemente viene la palabra flagelo, ¿no es cierto?, del flagrum. El dolor que provocaba esto en las personas era horrible. Uno de los historiadores de la iglesia, del primer siglo de la iglesia de la era cristiana, que fue Eusebio, dice que cuando el reo romano era castigado con este instrumento, bueno, dice que las venas quedaban al descubierto, los tendones, quedaban al descubierto los intestinos, los órganos internos. Realmente cuando los judíos, los romanos actuaban de esta forma, así, el condenado a muerte ya iba a la cruz con un dolor impresionante. Así que imagínense, bueno, ya voy 12 minutos, perdónenme. Y finalmente fue crucificado. O sea, no solo que estaba destruido, le quisieron hacer llevar la cruz. La cruz podía ser o una cruz realmente o una T mayúscula. Es decir, no en todos los casos tenía el palito que sube por arriba de la cabeza del reo, sino que por ahí era una T mayúscula y nada más. Ahora imagínense, a Jesús le ataron los pies con clavos, le ataron las manos con clavos, lo dejaron colgando ahí. Yo me acuerdo de hace muchos años, un misionero que se llamaba Ken Valiant vino a nuestra iglesia a hacer una campaña y dijo que la posición en la que se hallaba el reo, con los brazos extendidos hacia arriba, hacía que los músculos respiratorios, esos músculos que se mueven en inconsciente y sin que nosotros lo querramos, son movimientos espontáneos. Cuando el reo era colgado en la cruz, después de haber sido azotado, después de estar ensangrentado, acuérdense que a Jesús le clavaron una corona de espinas. La posición esa, muy pocos la soportaban y empezaba a causar problemas de respiratorio, porque los músculos, que son los encargados de mover el pecho para que se expanda y se reciba aire, esos músculos se dedican exclusivamente a procurar una buena respiración. Trabajan independientemente si yo me acuerdo o no que tengo que respirar. O sea, trabajan en forma instintiva. Y a Jesús esos músculos le empezaron a fallar y estar colgado en la cruz realmente con sed como tenía él, castigado como había sido con ese instrumento tan atroz, realmente por eso es que fue crucificado en la hora novena, en la hora tercera, y murió en la hora novena. O sea, antes de las 6 horas ya estaba muerto. ¿Y por qué es importante esto que te estoy diciendo? Porque los soldados romanos estaban acostumbrados a ver cuándo una persona estaba muerta o no. O sea, ellos estaban acostumbrados a hacer ejecuciones. Era muy seguido que se hacía ejecuciones. La justicia romana era muy severa. Y cuando Jesús fue crucificado, en San Juan 19:34 dice la Biblia que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea, le quebraron las piernas al primero que estaba crucificado junto a Jesús, le quebraron las piernas al otro, porque una vez le quiebran las piernas el cuerpo cae totalmente y ahí se termina ya imposible respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, el propio soldado romano se dijo, no hace falta que le quiebre las piernas porque ya está muerto. Entonces,
se cumplió una escritura que dice que no será quebrado hueso alguno. Pero dice la escritura, como lo acabo de leer, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y dice la Biblia que de ese costado salió agua y sangre. Y el comentario, el libro que estoy leyendo en estos días y que tanto me entusiasma con estos videos que estoy haciendo, dice que cuando salía del cuerpo agua y sangre era porque el corazón ya no estaba bombeando. Si el corazón hubiera estado bombeando, hubieran estado saliendo borbotones de sangre, pero no fue así. Salieron pedazos de sangre que estaban empezando a coagularse. O sea, la sangre de Jesús salió un poco de agua y un poco de sangre, pero dice este libro que estoy leyendo, que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, dice que salió un poco de sangre que ya estaban, o sea, pedazos de sangre que estaban empezando a coagularse. O sea, vos imaginate el sufrimiento que habrá pasado Jesús, que por las venas de él, ya, o sea, mejor dicho, esto después que había fallecido, la sangre empezaba a coagularse, se empezaba a endurecer, y no salió a borbotones como el agua, sino que salió en pedazos que se estaban coagulando. Bueno, esto que estoy diciendo es muy importante, porque si Jesús no murió, como vimos en la introducción, él no pudo haber sido nunca el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque él era el Cordero de Dios, y para que haya un verdadero sacrificio de Pascua, el Cordero sin defecto, macho cabrío o corderito, debían morir. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que si Jesús no hubiera... ¿Y por qué estoy recalcando esto? Porque después quizás el video para el domingo te pueda resumir algunas de las teorías que se esgrimieron para negar que Jesús murió. Algunas hablan de un desmayo, otras hablan de que el cuerpo de Jesús fue robado, etc. La cosa es que Jesús en realidad no murió y solo fue un desmayo, por ejemplo. No, Jesús murió. Los soldados estaban acostumbrados a darse cuenta cuando un reo realmente estaba muerto o no. Porque ella era una cosa de casi todos los días. El Imperio Romano era muy, muy severo en esto. Y así que cuando llegaron a verlo, Jesús dijo, no, este ya está muerto, no hace falta que le quiebre las piernas. Pero otro soldado tomó su lanza, que era bastante larga, medía alrededor de 2 metros, le cortó el costado para ver qué pasaba y le salió agua y sangre. Y la sangre que salió junto con ese agua ya venía media coagulada, o sea que el corazón ya no bombeaba y la sangre se estaba secando, se estaba coagulando. O sea, que Jesús murió, no hay ninguna duda, no hubo un desmayo, no hubo un tiempo que pasó, no sé, catalepsia o lo que sea. Jesús murió porque fue el Cordero de Dios. Y si no hubiera muerto, no hubiera habido un sacrificio real que nos pueda dar salvación. Yo no sé quién ahora se animaría a decir, yo entrego mi vida voluntariamente, yo voy a sufrir todo eso porque los amo. ¿Quién se bancaría también, perdón, es un término muy castellano, muy argentino, quién soportaría una condena totalmente injusta por no solo no haber cometido ningún delito, sino ningún delito digno de la pena de muerte? Es decir, Jesús se aguantó todo, fue crucificado, murió y fue sepultado ese mismo día viernes, supongamos, antes de que al día siguiente se produjera el día del Sabbat de la Pascua. Así que yo quisiera decirte que todo esto Jesús lo hizo por vos, lo hizo por mí. Es decir, y también te quiero decir que en las grandes religiones del mundo, el islamismo, el budismo, el hinduismo, sus líderes están muertos. Pero el líder cristiano por excelencia, que es Jesucristo, no está muerto, está vivo. Y eso lo vamos a ver mejor el domingo por la mañana. Yo no sé cuál es tu posición con respecto al cristianismo. Yo no sé si vos sos cristiano o no sos cristiano. Sería lindo que este video lo puedan estar reenviando a algunos amigos. Yo lo que te digo es que Jesús sufrió mucho y lo hizo por vos. Y vos dirás, ¿por qué? Por mí. Mira,
Se me sigue yendo el tiempo, espero poder terminar antes que se hagan 30 minutos. Pero lo que ocurre es que la Biblia dice, el gran apóstol Pablo, en la gran carta a los romanos, que es todo un tratado de teología, capítulo 3, versículo 23, dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gracia de Dios, o de la gloria de Dios. Es decir, todos hemos pecado, no merecemos para nada la vida eterna. Y si no tenemos a Jesús, somos condenados eternamente a un sufrimiento eterno. Vos dirás, bueno, ¿por qué Dios me pone en estas circunstancias? Yo no soy cristiano, ni me interesa ser cristiano, ni nada. Lo que pasa es que Dios es soberano, Dios te creó, Dios te trajo al mundo, y Dios estableció leyes que si no la cumplís, vos sabés perfectamente que no hay ninguna excusa. Es decir, yo que soy abogado puedo decirte que el derecho se presume conocido, o sea, nadie puede alegar el desconocimiento del derecho para ser liberado de una sanción legal. Es decir, de la misma manera, vos que estás acá sobre la tierra, que estás viviendo una vida completamente alejada a la de Dios, tenés que saber que por más que vos quieras alejarte de Dios, Dios estableció normas que te son aplicables y que vas a tener que cumplir. Yo ayer tuve un incidente en el tránsito de la ciudad de Buenos Aires donde me confundí, me metí en una calle donde no me tenía que meter, me metí en un semáforo que justo se puso en rojo cuando yo doblé, y la verdad que yo, para ser honesto, me equivoqué yo, aunque me parezca muy injusto que yo tenga que ser sancionado por una norma que yo no tuve ninguna intención de violar. Bueno, con esto pasa lo mismo. Aunque vos creas que sos un tipo bueno, un buen esposo, una buena madre, un buen tío, una buena tía, un buen pastor, lo que sea, o incluso un buen ateo, Dios es soberano, Dios te creó, Dios te dio la vida y Dios te puede juzgar. Y Dios dice que si vos no cumplís las normas divinas que Él estableció, la sentencia que corresponde es la muerte. Eso dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios en algo y todos merecemos la sanción correspondiente, que es la muerte eterna y espiritual. Así que si vos no entregaste nunca tu vida a Jesús, quizás en esta Pascua de 2023 sea el momento para hacerlo. Quizás sea el momento para que vos te entregues a Jesús y le digas: Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero reconocer que vos fuiste a la cruz por mí, porque me amaste, porque me conocías de antemano. Yo quiero darte gracias de que fuiste a la cruz aún siendo sentenciado por un delito que no cometiste, y aún fuiste azotado terriblemente y aún moriste en la cruz por mí. Yo te lo agradezco, Señor, y ayúdame a entender todo esto y hacerme cristiano, que es lo que el Señor más quiere. Abrazarte y decirte: hijo mío, yo entregué mi vida por ti, ahora quiero que estemos juntos en comunión. Y bueno, de a poquito el Señor va a ir haciendo los cambios en tu vida hasta que vos comprendas en profundidad qué significa ser hijo de Dios. Bueno, 23 minutos con 33 segundos. Espero que les haya gustado, que les haya hecho meditar. Y mañana estaremos entregando, o sea, mejor dicho, mañana no, sino el sábado por la mañana, estaremos entregando otro video más que va a decir qué pasó el día sábado. O sea, hoy vimos qué pasó el día viernes, aunque hay diferencias en cuanto a si esto fue así o no, porque algunos dicen que no fue exactamente sábado, viernes y sábado, sino que fueron días distintos a esos días. Pero como dijo la doctora Elizabeth de Larios, no importa si la historia es exactamente como fue, lo importante es que los 4 evangelios están contestes en que Jesús murió por vos, murió por mí, lo hizo por amor, y con solo invocar su nombre, Él viene a tu vida, te llena de su Espíritu Santo y te entrega la salvación. Por supuesto que tendrás que crecer en la vida cristiana, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, demostrando que realmente sos cristiano, pero Jesús lo hizo por vos. Lo que estamos recordando en esta Semana Santa es que Jesús murió realmente, entregó su vida y lo hizo por vos y por mí. Espero que te haya gustado. Te invito a que lo compartas si te gusta y que mañana nos veremos
con otro video más para saber y meditar en qué es lo que pasó el día sábado. Que Dios te bendiga mucho.